Señor, hoy te damos gracias por lo que hace en nuestras vidas, pero también queremos mirar hacia lo que ocurre en nuestro alrededor. Tú nos dices de muchas maneras. Por ejemplo, ¿qué le dijiste al pueblo cautivo a través del profeta Jeremías? A tu pueblo cautivo, orad por la tierra a la que fuisteis trasladados. Fueron trasladados, sí. ¿Y qué debían hacer ellos? Orar por esa tierra. Al final de cuentas era tu voluntad que ellos estuvieran allí. Para juicio, para, por supuesto, corrección, castigo, sí, pero mientras tanto tenían que crecer, ya tenían que vivir en esa condición y tenían que prosperar. Mientras tanto que era, tengan hijos, sigan haciendo su vida, pero orando por esa tierra. Procuren la paz de esa tierra para que en la paz de esa tierra ustedes tengan paz. Yo te pido, Señor, que tu voluntad se manifieste en esta nación. Diles a las autoridades qué es lo que tú quieres que haga. Sobre las autoridades ordena. Dale paz y sabiduría también a los que se manifiestan. Señor, yo sé que dentro de los que se manifiestan hay muchas personas que ni siquiera te creen. Es tiempo para que en medio de esa aflicción, de esa angustia, de ese coraje que tienen, Señor, te vean a ti como la respuesta. Que tú gobiernes sus corazones y que ellos también clamen por este país. Porque esa lucha hay que hacerla, Señor, entendiendo que no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de maldad. Espíritus que de las regiones celestes se mueven y aquí en la tierra, Señor, para dañarnos, para destruirnos. Que hay intereses aquí en este país que no son legítimos, de poderosos, de uno y otro lado, pero también hay fuerzas de otras naciones también, que aprovechan estas situaciones para hacer daño. Señor, toma el control de este país. Toma el control de este país, Señor. Perdona a las autoridades que no hacen lo que tienen que hacer. Perdona incluso a opositores que, pudiendo hacerlo de la manera correcta, también a veces sobrepasan, Señor. Y no es que estamos diciendo que no sé que no se debe luchar. Es luchar contigo, Señor. De la mano de ti, Señor. Entregándote esta causa a ti, Señor. Señor, por este pueblo, pero también por ese pueblo que envejecerá, que tiene también sus planes, pero también sus necesidades en el futuro. Señor, que tu justicia impere, Señor. Te lo suplicamos, nuevamente te lo suplicamos en nombre de Cristo Jesús y te entregamos este tiempo para ahora, echando nuestra carga de todo esto que está pasando sobre ti. Ahora descansemos, reposemos y sigamos tu instrucción. Bendecimos esta mañana y lo que nos enseñarás en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, buenos días, gracias nuevamente por estar aquí conectados. Y seguiremos orando por este país que necesita de la mano de nuestro Señor. Vamos a meditar con respecto a esta palabra titulada Dios dame, pero no Dios dime. ¿Y esto qué se refiere? Que nosotros hablamos con Dios para que nos dé, pero no muchas veces para que nos guíe. Y vamos a buscar el Salmo 25. Pero mientras que encuentran el Salmo 25, el versículo 4, estaba recordando que hay un programa que se emite en otros países que se llama Shark Tank, o sea, o tanque de tiburones, donde hay personas que tienen proyectos para que inversionistas con muchos recursos inviertan en ellos. Y los inversionistas escuchan las ideas y algunas o no muchas las rechazan de plano. Otras las guían, le dicen, esta idea tiene estos defectos, tiene estas debilidades. Y de allí, porque es el gran negocio, ¿no? Las ideas que están bien estructuradas, ellos no solamente le dan el visto bueno en decir qué bien está esa idea, ellos invierten, ponen sus recursos en esas ideas. Ahora, ¿a qué ideas benefician? ¿En qué ideas ellos ponen su dinero para que estas ideas prosperen? En las ideas que ellos consideran apropiadas, que ellos le ven potencial. Y esto, aplicándolo a lo que vamos a estudiar con respecto a estudiar, no es que sea un gran estudio, vamos a meditar con respecto a Dios.
Es muy aleccionador. Estos grandes inversionistas saben y entienden a quien sabe e invierten en quien sabe y prosperan a quien sabe, a quien tiene los mejores proyectos. Ellos se acercan para recibir, pero reciben conforme a lo que sabiamente ha propuesto. Y esto es así con Dios. Cuando nosotros decimos, es que Dios dame, pero no Dios dime, es que estoy buscando la provisión, pero no la instrucción. Ahora, esto no quiere decir que Dios no quiere darme, que Dios solamente me quiere enseñar. Como esas personas que a veces necesitamos ayuda y solamente nos dan consejos, pero nunca nos dan ni siquiera un centavito o, o una llamada para ver a quién me puede abrir la puerta, nada. No, Dios quiere abrir las puertas, quiere dar el recurso, pero sobre todo a quienes tienen las ideas con el potencial, los que tienen propósitos santos, los que tienen sabiduría de los cielos para hacer buenas cosas, cosas fructíferas. Porque el peor daño que le podemos dar a hacer a alguien a veces es darle lo que le va a destruir. Bueno, aquí la analogía, o sea, el ejemplo claro, yo no le daría $1.000.000 a un drogadicto que no tiene control de su cuerpo porque ese mismo día muere y no se gastó ni la milésima parte, no se gastó nada de ese $1.000.000, va a morir porque lo que va a sufrir es una sobredosis porque no está preparado. Eso, bueno, un ejemplo extremo. En Salmo 25:4 dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. He aquí una oración apropiada. El salmista le dice al Señor, orando, muéstrame tus caminos, enséñame tus sendas. Y el Señor responde, Salmo 32, versículo 8. Esto es interesantísimo. Cuando yo le digo al Señor, muéstrame, ¿qué responde? Salmo 32, 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. O sea, Él me enseña cómo vivir. Y claro, para yo vivir necesito recursos. Para yo moverme necesito transporte, ya sea que tenga mi propio carro y necesite el combustible o el pasaje porque no me voy a andar saltando los torniquetes del metro. Por supuesto que no. O sea, el Señor quiere darme el recurso. Pero ¿para qué tomas ese metro? ¿Para ir a dónde? ¿Hacer qué? Yo te enseñar yo te voy a enseñar el camino, pero también te voy a dar el recurso para que puedas andar. ¿Por qué? Porque yo te haré entender, te enseñaré a vivir. Yo no dudo que hay personas que toman el metro legítimamente en este momento. Ese metro está repleto de gente, repleto a esta hora en que estamos haciendo esta reflexión. De hecho, algunos de aquí probablemente han escuchado esto con los audífonos en el metro y está repleto. O tal vez hasta ahora mismo están en el metro escuchando esto. Y hay gente que está haciendo lo legítimo. Pero no dudo que hay personas que le toman el metro a hacer cosas que no deben hacer, a ir a donde no deben ir, desperdiciando sus recursos. El Señor quiere que hagamos cosas. Lo que tenemos que, así como estos competidores de tanque de tiburones, Shark Tank, de este programa, es dime qué vas a hacer. Es más, yo te enseño, el Señor nos quiere enseñar cómo vivir. Dios nos quiere dar porque primero el Señor nos ha dicho. Proverbios 1:7 nos lleva a entender mucho más esto. O sea, el Señor sí nos quiere dar, por supuesto, pero da a los sabios. ¿Y qué es la sabiduría? Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Es, Señor, lo que usted dice. Es más, temo no hacerlo su voluntad. Temo irme en contra de usted. Esto no es correcto. Temo porque usted tiene el poder, la sabiduría, la soberanía, la autoridad. Y por eso yo le sigo. Y eso es ser sabio. Por eso, antes de yo encaminar mi vida, más bien le digo, Señor, muéstrame cómo debo vivirla. Enséñame. Yo sé que nosotros venimos de la cultura del Señor, dame, 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 dame. Tú eres como el genio de la lámpara.
Cuando no lo es así, Él me da porque ya yo sé qué voy a hacer. Cuando ya yo sé qué hacer, el Señor se complace en dar. Dice Filipenses 4, versículo 9 al respecto. Filipenses capítulo 4, versículo 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Pablo, como apóstol y guiado por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, enseñaba. Esto es lo que Dios quiere para sus vidas, porque nosotros recibimos la instrucción del mismo Espíritu cuando hablamos con Él. De las Escrituras, de la Biblia nos dice cómo vivir, y de los pastores, de los guías, de los siervos, de los sacerdotes, que son guiados por el Espíritu Santo. De hecho, tengo que aprender y discernir si hay falsos profetas o no. Si pastores que vienen para solamente para quitarle la lana a las ovejas, para dejarlas desnudas, para quitarle sus recursos y no tienen temor. O si son buenos pastores. Yo debo aprender, y cuando sé que es un buen pastor, porque, y eso vamos a hacer un estudio pronto en una de estas reuniones de fin de semana, sobre las características del buen pastor, hablando del ser humano, de los que se nos ha delegado la palabra, para que ustedes puedan, esto ya es muy pronto, para que ustedes puedan confiar en que son canales idóneos para recibir la instrucción de Dios. ¿Y cuál es el resultado? De que antes de decirle al pastor, pastor, ore por mí para que me den trabajo. Bueno, pastor, ore, pide instrucción al Señor porque yo quiero aprender de usted. Enséñeme también a orar, pero quiero también trabajar, pero guíeme, ayúdeme. Entonces este pastor, si es guiado por el Espíritu Santo, si es temeroso, va a instruirle. ¿Y cuál es el resultado? Y el Dios de paz estará con nosotros. Dios habla por medio de su propio Espíritu, algo que es completamente congruente con su palabra. Por eso nunca el Espíritu Santo va a decir algo en contra de su palabra. Nunca va a decir, despoja a ese hombre casado de su esposa. Jamás lo va a decir. Por ejemplo, o toma ese dinero ilícito. ¿Sabes qué? Métete en ese cashback, ¿no? Tú recibes el cheque y dale lo que te piden a esos funcionarios, porque no estás haciendo nada o estás haciendo algo, pero avalando que otros tengan ganancias ilícitas. El Señor jamás nos va a decir eso. En el Espíritu Santo en oración no nos va a decir eso. Así que obviamente lo que el Espíritu Santo nos muestra tiene que estar completamente congruente, tiene que ser completamente congruente, tiene que congeniar con la palabra. Y también usar a los pastores para esto, a personas fieles, idóneas. Y el Dios de paz estará con vosotros. El Señor nos quiere dar mucho. Lo que nos dice es, primero, aprende a ser alguien competente para lo que yo te quiero decir. Porque habíamos leído del Salmo 25 lo que él nos instruía en el versículo 4, Salmo 25, 4. ¿Se acuerdan que habíamos visto? Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Pues volviendo al Salmo 25, ¿por qué debo confiar? ¿Por qué? ¿Por qué le tengo que decir, muéstrame tus sendas? Guíame, enséñame qué debo hacer. Porque desde el versículo 8 al 9 de Salmo 25 se habla del atributo de Dios y lo que Él hace por lo que Él es. Bueno y recto es Jehová, por tanto le enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. ¿Por qué yo le pido guía a Él? Porque Él es bueno y recto. Como es bueno, no me va a enseñar algo malo. Como es recto, no me va a enseñar una senda torcida. No me voy a decir, mira, mete una coima por acá y sáltate este impuesto, em, róbate las cuotas patronales. No me va a decir nada de eso porque Él es bueno y Él es recto. Así que, por tanto, Él tiene la idoneidad para enseñar a los pecadores el camino. Deja de pecar. Porque tal vez la persona dice, Dios dame, Dios dame, Dios dame. Y Él dice, no, deja de pecar, porque tú me estás pidiendo para pecar. ¿Para qué quieres ese aumento salarial? Para invertirlo sabiamente, para apoyar lo que tienes que apoyar.
o para poder tener una vida más licenciosa, para poder tener un hogar paralelo, un presupuesto secreto. ¿Para qué tú lo quieres? Para vanidades. Entonces le enseña a los pecadores el camino. Yo te quiero dar, deja de pecar. Encaminar a los humildes por el juicio. Claro, para eso tenemos que ser humildes, dejar de ser soberbios y enseñar a los mansos su carrera. El problema es que a veces no es que no nos quiere enseñar, es que nosotros no queremos aceptar, no somos mansos. Y le decimos, Señor, dame, 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 dame. Si no, Señor, dime para yo pedir eso y recibir. Dios, dime para después que tú me des, porque me he vuelto apto, me he vuelto una persona correcta y competente para recibir. Mientras tanto, que la palabra de Cristo more en abundancia. Eso lo dice Colosenses capítulo 3, versículo 16. ¿Qué hacemos en la espera? ¿Qué hacemos para orar correctamente? Y por eso es que también la iglesia es fundamental, es importante. La palabra de Cristo, vamos a Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. O sea, yo aprendo a orar porque en las escrituras nos enseñan qué debemos pedir, porque el Espíritu nos convence de pecado y ya lo que el Espíritu Santo nos dice, eso es un pecado, ya yo no lo clamo, no lo solicito. Es más, yo confieso ese pecado para que el Señor me perdone de esos pecados, de ese pecado, de esos pecados, del cúmulo de la multitud de pecados y me limpie de toda maldad, por supuesto. Pero también dentro de eso, la iglesia, una sana iglesia donde hay esa relación, ese vínculo perfecto que es el amor, nos enseña, nos corrige, porque está el hermano que nos escucha y nos dice, hermano, hermanita, amigo, veo que estás pidiendo mucho por algo que no está bien, te estás pidiendo venganza, mas no le estás entregando esa causa al Señor, no estás bendiciendo a quienes te maldicen. Estás pidiendo para banalidades, para tus bajas pasiones. Y entonces la iglesia correcta, la que me enseña incluso y pone delante de mí, ¿qué estoy haciendo mal? Y si yo soy humilde, el Señor me encaminará por el juicio. Y si soy manso, el Señor enseñará a los mansos su carrera. Por tanto, como dice primera carta a los Tesalonicenses 5:11, y esto es para que, saben que tengamos esa relación viva, eficiente, animada, confiada y humilde con nuestros hermanos, sobre todo con los espirituales, porque sí, obviamente, que hay carnales en las iglesias, sí, que en las iglesias hay personas que no les puedo escuchar porque no tienen buenas conversaciones y las malas conversaciones corrompen, las malas conversaciones corrompen esas buenas costumbres, pero por supuesto que sí. Bajo la escritura hay cosas que yo discierno, entiendo que hay personas que hablan y que no están mal, que no están bien, por supuesto, están mal. Pero mientras tanto, y por eso es que tenemos que, como iglesia, ser cada día más espirituales. Por supuesto, para que nuestra relación personal con Dios estemos cada día mejor, pero también para poder edificar a otros, a nuestro prójimo, para que ya nuestro lenguaje no haya ni venganza, ni juega vivo, porque hay cristianos que piensan todavía en el juega vivo, no puede ser. Por amor a los demás, tenemos que purificarnos, para que, como dice primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11, lo siguiente. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Miren, nosotros, si tenemos una vida purificada por el Señor, por su palabra, por su espíritu, siendo humildes y mansos, vamos a enseñar a otros, siendo enseñados también porque ellos nos corrigen, los espirituales, porque hemos aprendido a discernir quiénes son espirituales y quiénes son carnales, para que en nuestras oraciones no esté solamente Dios, dame, 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 dame. Dios, dime a través de tu palabra, de tu espíritu, de tu iglesia, de los espirituales de la iglesia. Porque si yo vivo tu instrucción, el Dios dame,
será lógico. Dios dame y no corregirme, no. Dios dime, yo me corrijo, porque si pedimos conforme a su voluntad, sabemos que Él nos oye. Y si sabemos que nos oye, sabemos que cumplirá las peticiones que hayamos hecho. Primera de Juan capítulo 5, ¿verdad? ¿Se acuerdan? El Señor quiere dar. Lo que yo tengo es que disponerme a ser alguien apto para que el Señor me dé. Eso es algo fundamental en mi vida. Y damos gracias al Señor porque sí, no es anular el Dios dame, es hacernos aptos. Y el Dios dame será porque, claro, ¿cómo no te voy a dar si lo que pides es correcto y dará buen fruto? Es aprender para recibir, no recibir sin aprender. Bien, eso hará hasta mucho más expedita la respuesta del Señor, porque el Señor nos quiere dar tanto, lo que Él quiere que tengamos manos aptas para retenerlo. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por esta instrucción. Perdóname si yo te pido mucho que me des y no quiero aprender a ser alguien apto para recibir. El Dios dime para el carnal puede ser como un atraso, más el espiritual entiende que es la forma de hacer expeditas más prontas, más efectivas, más certeras nuestras oraciones. Dios dame, pero no Dios dime. Puede ser lo que contenga que haya oraciones que hace años que no pasan nada. Pero el Dios dime, enséñame a vivir, hará que Él dé a los conversos, a los puros, a los santos, a los sabios, a los prudentes. Nos hace aptos para mucho más. Y nos enseña a pedir correctamente. Porque cuando te digo, Señor, dime, 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 llega el momento de vida que hay cosas que dejo de pedir porque que sé que son dañinas. Y comienzo a pedir lo que tengo que pedir. Y comienzo a ser apto porque tengo el carácter de quien puede retener bendiciones, que no es un odre viejo que con el espíritu y con lo que ese vino nuevo se romperá. Señor, gracias, muchas gracias por lo que tú nos enseñas hoy, para que nuestras oraciones sean cada día más agradables a ti, que te agrade escucharnos, porque también la oración debe agradarte a ti, que tú te alegres de escucharnos. Y también por eso, por supuesto, por ser cada día más agradables a ti, sepamos pedir correctamente y recibir sabia prudentemente. En nombre de Jesús te damos gracias por lo que nos enseñas. Amén.